Hoy no tenía pensado hacer este video, pero como es mi cumpleaños y cada año desde que nació este proyecto de Huerto Mexicano les comparto algo de lo que me gusta, les voy a compartir el día de hoy una de mis flores favoritas, que es esta que tengo aquí. Su nombre científico es Impatiens balfouri y pertenece al género de Impatiens. ¿Qué significa impaciente? Igual que yo, quizá por eso es una de mis favoritas, y esto se debe que al tocar las vainas las semillas saltan cuando ya están maduras, lo que hace que salgan varios metros a distancia y así se regeneran y crecen más plantitas. Este mecanismo es conocido como balocoria o liberación explosiva. Y puedes estar cerca de la planta y de repente explota y te lanza las semillas, o también cuando ves que las vainas están gorditas, las tocas de la punta y saltan la semilla, lo que es un atractivo completamente para los niños y también para mí, que no soy niña, pero que por esta razón es una de mis flores favoritas. Ahora que conoces su principal atractivo, veamos cómo cuidar de esta planta para poderla tener en casa, y comenzamos con la luz. Esta planta requiere de luz indirecta y la podemos tener tanto en el exterior como en el interior. Si la tenemos en el exterior, vamos a colocarla en un lugar donde tenga semisombra, como abajo de un árbol o de plantas más altas, siempre cuidando que no reciba el sol directo, porque cuando lo hace comienza a decaerse, como en este caso que les muestro aquí, donde vemos que el sol le ha dado directamente a la planta y sus hojas se decaen al igual que las flores. Y si la tenemos en el interior, vamos a colocarla en un lugar bastante iluminado, pero que sea luz indirecta. ¿Qué riego necesita este tipo de impaciente? Necesita de una buena humedad ambiente, por lo que vamos a regarla una vez a la semana mientras crece, y durante el verano vamos a regar 2 veces a la semana, siempre y cuando estemos en un lugar con altas temperaturas. Si hay precipitaciones continuas en la zona, es mejor que reguemos solamente una vez a la semana. Gusta de estar en lugares frescos y húmedos. La temperatura ideal para este tipo de plantas van de los 13 a los 23 grados centígrados, por lo que se va a desarrollar mucho mejor en lugares templados. Su uso es principalmente ornamental y la podemos encontrar a orillas de ríos, de caminos o de terrenos baldíos. Esta planta no es nada exigente, por lo que no tenemos que podar, no tenemos que abonar, pero sí necesita un suelo bien nutrido y con buen drenaje. La reproducción de esta planta se da principalmente por semilla, es de muy fácil germinación. Podemos tener esta planta en suelo directo o incluso en una maceta. Esta no tiene que ser precisamente profunda. Finalmente vamos a ver algunas de sus características para que puedas reconocerlas. Esta es una planta anual que florece desde finales de la primavera, todo el verano y una buena parte del otoño, que crece hasta 45 centímetros de altura. Sus hojas son ovaladas a manera de elipse, con una dentadura clara en las puntas. Pero lo más sobresaliente es su flor en color blanco, rosado y amarillo, con brácteas cortas y sépalos laterales. Son originarias de Asia y crecen en las montañas. También se le conoce con el nombre de madama, alegría, y hay varias especies. Incluso se le puede llegar a confundir con Impatiens wallarina, de donde toman el nombre de bailarinas, que es con el nombre que yo las conozco. Y esto se debe a los colores de la flor, además de que cuando son movidas por el aire asemejan una bailarina. Una vez más, muchas gracias por ver este video, apoyar a Huerto Mexicano. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.